A los 15 años, mientras muchos buscan permiso para salir, él buscaba una salida por el techo del baño. No era para escapar de los problemas, era para perseguir un sueño que nadie entendía. En un país donde nadie casi conocía ni creía en las MMA, donde pelear no era una carrera sin un problema, un joven colombiano decidió apostarlo todo, familia, seguridad y futuro, por una sola y fija idea: convertirse en un peleador de MMA. Vamos por más, así es, va a haber próximo colombiano en UFC, se los juro, así va a ser. Esta no es una historia de golpes, es la historia de cómo un fan de Goku terminó haciendo historia en la UFC. Bogotá, Colombia, Javier Reyes. El 10 de octubre de 1993, nació en Bogotá Javier Reyes. En su niñez y adolescencia conoció a Dragon Ball, como muchos niños y adolescentes de esa época. Jugar a los puños se convirtió en una de las cosas más divertidas que podía hacer, pero él decidió sacar todo de la ficción y pasarlo a la vida real. Él quería ser como Goku. Le aconsejo que cuando llegue aquí, cambie de una vez aquí. Siempre buscaba peleas en la calle, no era conflictivo, sino que buscaba a otros jóvenes y les decía que si querían pelear con él con algunas reglas. Él sabía que lo podía hacer de una manera deportiva, pero en su casa no estaban muy de acuerdo. Estaba adelantado a su tiempo, ya que en Colombia en aquellos momentos era inexistente lugares donde se hicieran peleas en entornos deportivos. Así que su madre se oponía a dejarlo salir, pero mientras otros dormían, Javier se escapaba. Javier vivía en un segundo piso y cuando nadie lo dejaba salir, huía por el techo del baño y se iba a pelear en cualquier parte. Literal, en cualquier parte. Cuando fueron pasando los años, empezó a meterse a lugares mucho peores, como sótanos de discotecas, donde hacían peleas clandestinas. No era por rebeldía, sino por convicción. Cada entrenamiento o cada pelea era un riesgo, pero también era una promesa, la de no abandonar lo que sentía como su destino. Entonces yo recuerdo que una vez vi un afiche ahí en Facebook, que las peleas vale todo, mi inscripción tanto, y voy, y fue, a los 16 años, 10 años, sí, yo sin pedir permiso ni nada. Más tarde le dijeron que debía de estudiar. Su opción de estudio era ser un ingeniero industrial, pero decidió también dejarlo. Toda su familia y sus padres han trabajado en la empresa familiar, pero Javier decidía tomar otro destino. Pero para el momento era una locura hacer eso. No habían caminos claros en las MMA, no habían grandes ligas en Colombia, no habían garantías. Era como tirarse en un salto al vacío. Pero Javier había entendido que quería eso y no más que eso. Así empezó a pelear en la calle. En alguna vez, uno de los que peleó en la calle terminó muy mal herido tirado en un baño. Este se encargó de llamar a la policía y hasta ahí fueron esas peleas que posiblemente iban a terminar muy mal y con la vida de algunos de ellos. Así que decidieron hacer esto en entornos mucho más profesionales. Así pasó el tiempo. Javier hizo muchas peleas amateur y no quiso rendirse. Siguió entrenando y aprendiendo diferentes formas de pelea. ¿Qué es el kickboxing? Todo lo que es puño y patada, ¿no? Es cuando usted dice, no, ya me cansé, le quiero partir el brazo. Ese es el jiu-jitsu. No tenía el futuro asegurado, pues su familia le había quitado el aporte, así que tenía que hacerlo solo. Pero su convicción lo llevó mucho más de lo que él pudo haber pensado en algún día. Todo porque en su mente solo existía una palabra: MMA. Así se fue convirtiendo en un referente en Colombia. Muscling out is the one option. And he does. Reyes manages to reverse. Nelson doing a good job of covering, but Reyes not letting up. Thin. Block and now flips it over to a full mount. More elbows on top of it. And leaving about to stop it, and that is the end. Con el tiempo empezó a viajar, ir a otros países, otros rivales, otros niveles. Cada pelea era una prueba, cada derrota una lección. Mientras muchos dudaban, él seguía avanzando. Así Javier se quedó sin rivales en Colombia. Su día más importante fue cuando venció a quien creían que era el número 1 de Colombia. Javier Blade Reyes se convertía en el mejor del país cafetero. Ahora iba por más.
Jiu-Jitsu. Fue mi primer cinturón y significó mucho porque le gané a alguien que en su momento era el top en Colombia. Pero desde que empezó a pelear a los 15 años tuvieron que pasar 16 para que él pudiese ser llamado por la UFC. Para el momento era una locura, hasta para él mismo, pero se decía en su mente que no podía desaprovechar esa oportunidad. Ya había pasado todas las clasificatorias para llegar a la UFC. Todos quieren llegar ahí. Es la élite de las MMA a nivel mundial. Allí solamente están los mejores, los más espectaculares, los más fuertes, los mejores en las disciplinas que agrupa las MMA. Allí solo está la élite. Representante que tendrá Colombia durante 2026 en la UFC, que es la marca más prestigiosa de artes marciales mixtas. Se trata de Javier Blade Reyes, quien se entrena en Engativá, pensando mejor en lo que será su debut. Javier peleó en el Contender de la UFC y allí presente estaba Dana White, atento con qué iba a salir el colombiano, y efectivamente terminó ganando esa pelea. El colombiano ya estaba dentro de la UFC, le faltaba solamente hacer una pelea como peleador oficial de la UFC. Eso tuvo que esperar para el 2026. Mientras tanto, estaba a su disposición todo lo que ofrece la UFC a un peleador que llega a su élite. Las mejores máquinas, la mejor complementación deportiva y los mejores suplementos alimenticios para los mejores peleadores del mundo. Pero aún faltaba llegar el 28 de febrero del 2026. Ya los colombianos habían visto una bandera colombiana en la UFC en hombros de Barberena, pero Barberena era hijo de un colombiano. Él había crecido en los Estados Unidos y todo había sido mucho más diferente, con un camino mucho más corto. Así que para los colombianos él no es realmente un peleador que lo represente. Pero Javier Reyes, viviendo en Colombia, peleando desde Colombia y aprendiendo la mayoría de cosas aprendidas en el territorio cafetero, tenía mucho más mérito para pararse en la UFC y representar a Colombia de la mejor manera. Este logro fue duro, me tardé 17 años de mi vida para lograrlo, estando aquí en Bogotá, estando aquí en Colombia, sí. Creo que ese es lo que le da ese plus a este logro, ¿no? No solamente lo logré, me hubiera ido a vivir allá, creo que lo hubiera logrado hace mucho. Ahí donde con 32 años, que aunque había empezado en un entorno muy pequeño, y llegando a Estados Unidos de la mejor forma, para hacer una pelea, debutando en la UFC, convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo. Ahí donde todo valió la pena, llegando con una efectividad de golpeo del 47%. Y para la UFC, con un récord de 28 peleas, con 23 victorias y solo 5 derrotas. La toma es magnífica, mira nada más, el codazo en 3 ocasiones, lo tiene en muy malas condiciones. El joven que escapaba por el techo, el que peleaba cuando nadie creía, el que rechazó lo seguro, hizo su primer pelea. La pelea se realizó en Ciudad de México. Silva de Andrade, un noqueador, era la prueba que tenía Reyes. Como siempre, Reyes salió haciendo un espectáculo antes de la pelea, algo que también llamó la atención de los dueños de la UFC. Reyes aguantó los golpes de Silva y terminó por nocaut técnico, con victoria para el colombiano. Blade Reyes entraba a las grandes ligas con una victoria, a establecerse con 32 años. Algunos creerán que está muy avanzado en su edad, pero es que el camino para llegar a la UFC era largo y fue difícil, lo cual hace más grande el mérito del colombiano en la UFC. Creo que va a ser más fácil para todos los colombianos lograr el sueño, así que lo que a mí me costó 17 años llegar, a ti te puede costar 8 años, 5 años, no sé. Si tú de verdad te enfocas, haces ciertos sacrificios, pues creo que se puede llegar lejos. El colombiano nos demuestra que la persistencia y el trabajo duro, constante y sin rendirse, nos lleva a donde soñamos. Con esta historia, regresamos al 2026 en las historias de Culturízate. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite.